Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí reunidos en este domingo, ¿verdad? Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26, hermanos. Seguimos en esta serie de predicaciones que están basadas en el tema, en el ministerio de la alabanza y la adoración. Y hemos estado hablando, mis hermanos, sobre lo que dice la palabra de Dios respecto a esto que tiene que ser en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios en Efesios que usted, que yo, fuimos perdonados, fuimos salvados, fuimos redimidos para alabanza de la gloria de su gracia. Y por esa gracia fuimos aceptos en el amado, dice la palabra. Entonces, hermanos, usted y yo fuimos creados nuevamente para alabar, para adorar a nuestro Dios. Dice Pablo incluso, ¿verdad? Aunque comamos, aunque bebamos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, hacedlo todo para el Señor, para la gloria del Señor. Y hoy, hermanos, vamos a estar meditando en esta porción, Primera de Corintios 14, 26, y es irónico lo que vamos a leer hoy, ¿verdad? Y más porque estamos aquí en esta modalidad en línea. Hermanos, hoy no nos pudimos reunir, ¿verdad? Por las razones que usted ya sabe, aquí en Piedras Negras. Y miren lo que dice el pasaje. A lo mejor le va a sonar irónico. Miren, dice Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermanos, ¿qué pensó usted? Ahorita estamos reunidos en línea, no estamos reunidos presencialmente. Es irónico, miren, dice que hay pues hermanos cuando os reunís. Hoy seguramente usted está en su casa, está con su familia a lo mejor, o está solo. Como hermanos, dice la palabra de Dios que cada domingo nos reunimos para adorar, para alabar a Dios. Y es irónico más hoy, ¿verdad? Miren, hermanos, Dios diseñó a la iglesia como una actividad no opcional. El reunirse como iglesia es una actividad que no es opcional. Él la diseñó, estas reuniones, hermanos, porque Él tiene un propósito, Él tiene un plan. El hecho de que usted todos los domingos se reúna en la iglesia en Torre Fuerte tiene un propósito, y ese propósito es o viene de Dios. El pueblo de Dios se reúne, mis hermanos, con un propósito claro, un propósito específico. Y este pasaje habla sobre la iglesia de Corinto, hermanos, porque también ellos se reunían, ellos tenían dones espirituales abundantes, impresionantes. Cada culto de una iglesia de Corinto era espiritualmente llamativa, pero cuando la gente salía de esos cultos, salían confundidos, salían divididos, no maduraban. Y había un problema allí, hermanos, en la iglesia de Corinto. Y no era una falta de espiritualidad, sino una idea que ellos tenían errónea sobre a qué se reunían. Y hoy, hermanos, vamos a hablar sobre esto. Y qué bueno que estamos aquí, que hoy no nos pudimos reunir. Porque mire, la siguiente vez que nos reunamos, usted vaya pensando en su corazón sobre lo que hoy vamos a hablar. Qué bueno que usted está hoy en su casa, porque dentro de 8 días que llegue el domingo, hermano, usted va a pensar bien las cosas. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué voy al culto? ¿A qué me reúno con mis hermanos?
Hermanos, este versículo nos va a ayudar. Qué bueno que estamos así porque añoramos, ¿verdad? Anhelamos vernos, saludarnos, estar juntos, alabar a Dios, cantar a Dios, agradecer a Dios, estar en su templo como iglesia reunidos para esto, ¿verdad? Para hacer un culto al Señor juntos. Hoy no lo podemos hacer, pero qué bueno, porque mire, porque usted va a reflexionar la próxima vez que usted vaya al templo. Es difícil, ¿verdad? Algunos de mis hermanos me han dicho, yo ya no he ido, pero yo necesito reunirme, ¿verdad? Otros no. Pero hoy vamos a meditar, hermanos, sobre cómo debe de ser nuestra adoración, nuestra alabanza, específicamente en el culto corporativo o corporal con nuestros hermanos. Y Pablo, hermano, nos va a dar un poquito de luz. Así que yo le invito a que pueda usted reflexionar. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, cuatro formas en las que usted tiene que reflexionar cada domingo, cada domingo que es el día del Señor y que usted se va a reunir con sus hermanos. Son cuatro formas, hermanos, cuatro verdades, cuatro consejos que encontramos aquí en la palabra de Dios en este versículo. Y miren, vamos a la primera. Dice el pasaje, ¿qué hay pues, hermanos? Pablo empieza con una pregunta y luego dice, cuando os reunís, ¿verdad? Miren, lo primero que yo quiero dejar en su corazón hoy, a partir de aquí, a través de este medio, hermanos, no estamos reunidos, pero miren, la primer verdad que quiero dejar en su corazón es que Dios diseñó que la iglesia sea edificada cuando se reúne. Dios diseñó que la iglesia sea edificada cuando se reúne. Dice el pasaje, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Verdad? Esta idea, hermanos, esta frase de Pablo que dice cuando os reunís, implica una acción, ¿verdad? Es un verbo. Cuando os reunís, nosotros podemos decirlo cuando nos reunimos o cuando se reúnen, ¿verdad? Es un verbo, es una acción. Pero esta acción, hermanos, es una acción deliberada. Es decir, que es un verbo que usted hace consciente. Cuando os reunís, cuando se reúnan, cuando ustedes van al culto, cuando se reúnen, ¿verdad? Es una acción que es consciente. En el Nuevo Testamento, hermanos, la iglesia no se ve, no se entiende como cristianos dispersos o cristianos solos o cristianos aislados, sino que el Nuevo Testamento nos da una idea de iglesia, de un cuerpo, de hermanos que se reúnen, que se congregan. La idea de la iglesia, hermanos, es una idea de Dios que tiene que ver con un culto colectivo, con una reunión conjunta de varios hermanos, ¿sí? La reunión, miren, esa reunión específica es el lugar donde Dios opera de una manera, Dios, no individual, sino también opera de una manera corporativa o corporal. Esta es la idea de Dios en el Nuevo Testamento, hermanos. Dios opera, Dios edifica a cada creyente de una manera. ¿Y cuál es esa manera? Cuando el creyente se reúne. Dios está pensando, hermanos, en un cuerpo, en diferentes hermanos. Dice Hebreos, ¿verdad? Un pasaje famoso. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice el pasaje, ¿verdad? No dejándonos o no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Hermanos, Dios estableció que la edificación de la iglesia, que la edificación de Torre Fuerte, la edificación de usted, va a ocurrir principalmente en comunidad. Hermanos, principalmente en comunidad con otros hermanos. Por eso Jesús
no anduvo solo, no caminó solo. Él eligió, escogió y caminó con 12 discípulos y aún caminó con más discípulos, hermanos. La visión del reino de Dios es en comunidad y no es en aislamiento, no es individual, ¿verdad? La reunión, mis hermanos, no es opcional. Es irónico, ¿verdad? Hoy no nos reunimos. La reunión no es opcional, no es secundaria, sino es parte del diseño que Dios ha establecido, hermanos, para que cada creyente pueda crecer. Hermanos, hay muchos cristianos, ¿verdad? Y más ahora que estamos en línea y se popularizó en la pandemia, ¿verdad? Que dicen, yo sí soy cristiano, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo soy salvo, pero yo no tengo iglesia, yo no me congrego. Es más, yo no he ido a la iglesia, yo no me he congregado, pero yo oro, yo leo la Biblia, yo canto en mi casa, yo estoy solo, ¿verdad? No he ido a la iglesia, pero yo tengo una comunión con Dios, yo tengo una relación con Dios. Pero, hermanos, esta idea, según la Biblia, está equivocada, porque Dios opera cuando usted se reúne, cuando usted va a una comunidad de fe a congregarse. Entonces, hermanos, según Pablo, ¿verdad? Dice, cuando os reunís. Hermanos, el cristiano tiene en su mente reunirse, tiene en su corazón reunirse con sus hermanos, congregarse con sus hermanos. Y en la iglesia lo podemos hacer los domingos, lo podemos hacer en los grupos familiares en la semana, pero está en este ADN del nuevo creyente de reunirse, de no aislarse, de no llevar su vida cristiana solo, solitario, sino en comunidad. Hermanos, no asistimos a la iglesia o al culto o a los grupos solo para cumplir, sino que según Dios asistimos para un propósito y ahorita vamos a ver cuál es. Hermanos, así que miren, usted piense en reunirse dentro de 8 días, ¿verdad? El siguiente domingo, el otro, no pensando, no pensando en yo voy a ir, voy a cantar a Dios, voy a orar a Dios, voy a agradecer a Dios, voy a ofrendar a Dios, voy a alabarle yo a Dios. Sino piense, hermano, en que usted lo va a hacer de una manera conjunta con sus hermanos, ¿sí? Entonces piense en que yo no canto, sino cantamos, yo no alabo, sino alabamos o adoramos, es algo comunitario. Comunitario, es un acto también voluntario, hermanos. Entonces nos reunimos en el nombre de Jesús con nuestros hermanos, con nuestros hermanos. El pensamiento, hermanos, ya no es individual, sino es colectivo, es pensando en los demás, pensando en los hermanos. El pensamiento, hermanos, miren, también debe de ser, nos reunimos para algo. Y vamos a hablar un poquito más en en el otro consejo que vamos a ver ahorita, hermanos, pero somos edificados juntos. Somos edificados juntos, no solos, ¿verdad? El pensamiento de un cristiano, hermanos, es que crecemos en comunidad, ¿verdad? Pablo al principio de la carta a los Corintios habla sobre la idea de la iglesia, ¿verdad? Y yo ya se los he compartido, hermanos, en una ocasión. Pablo ve a la iglesia como un cultivo, ¿verdad? Donde cada quien, cada creyente va creciendo, porque él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Da la idea de un cultivo, de una milpa, en donde no solo está una plantita, o un maíz, o un trigo, o un árbol ahí solo, sino hay varios, hay muchos, es más, hay muchos árboles. Entonces, hermanos, la idea de la Biblia respecto a la adoración y respecto a la alabanza es que se hace, hermanos, de una manera corporal, de una manera comunitaria. Dios está buscando una alabanza, una adoración que se haga conjunta, ¿verdad? Reunirnos
para alabar, para bendecir, hermanos. Entonces el pensamiento no es en mí, sino es comunitario, ¿verdad? La iglesia eso significa. Hermanos, vamos al segundo. Vamos al segundo. Miren, el segundo es la segunda verdad que encontramos en este versículo. Es que Dios, hermanos, diseñó a la iglesia o diseñó una iglesia donde todos contribuyen a la edificación. Donde todos contribuyen a la edificación. Cada uno, dice Pablo, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina y empieza a decir una lista, ¿verdad? Tiene doctrina, tiene salmo, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y luego dice el pasaje, ¿verdad? Cada uno. Hermanos, esta idea, esta frase, cada uno, miren, elimina una pasividad espiritual. Elimina una pasividad espiritual. El concepto de espectador lo elimina Pablo. Nos reunimos, hermanos, no para ver cómo cantan los demás, no para ver cómo canta Dani, no para ver cómo toca el hermano Rodo, no para ver qué hacen los demás, qué gratitud traen los demás, qué alabanza, qué canto traen los otros. Y terminamos diciendo, ¿verdad? No me gustó, me gustó. Hermanos, la idea se elimina de pasividad o de espectador, porque Pablo dice, cada uno de vosotros tiene. ¿Qué tiene? Y empieza a dar una lista, ¿verdad? Pero cada cristiano, hermanos, cuando os reunís, tiene algo. Y esta idea de tiene algo o tiene, esta palabra, hermanos, es una palabra que da la idea de que recibí algo y voy a dar algo. O voy a dar lo que me dieron. ¿Sí? Entonces, la idea es, Dios me da algo. Y aquí específicamente en el versículo es, Dios me da un don. Dios me da dones, ¿verdad? Dios me da el don de generosidad. Dios me da el don de tal. Pero ese don que yo tengo, no es para mí, ¿verdad? Sino es para la iglesia, para los hermanos, para los demás, ¿sí? Cada uno de vosotros tiene, dice Pablo, tiene salmo, tiene doctrina, tiene interpretación. Hermanos, la idea, cada uno elimina la pasividad espiritual. Entonces, hermanos, nos reunimos para edificarnos. Los dones, hermanos, son para que funcionen dentro de la iglesia. Hermanos, no es un mérito individual el don que yo tengo, sino es una oportunidad para edificar la iglesia. Hermanos, entonces, dice Pablo, cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. O sea que cada cristiano recibió un don espiritual. Algunos recibieron el don de la fe y oran por sus hermanos, oran por las necesidades. Algunos recibieron el don de la generosidad o de la misericordia y dan y sirven y apoyan y proveen. Algunos recibieron el don de predicar y predican. Algunos recibieron el don de enseñanza y enseñan en la iglesia. Algunos recibieron el don de dirigir, de liderar, de presidir y reúnen a la iglesia, enseñan a la iglesia, capacitan a la iglesia, dirigen a la iglesia, dirigen los cultos en la iglesia, ¿verdad? Unos tienen diferentes dones, hermanos, pero dice Pablo, cada uno tiene, ¿verdad? Cada uno tiene. Hermanos, entonces esta idea de ir a la iglesia cambia, de reunirnos cambia, porque no es tanto que yo voy a darle a Dios, que yo voy a cantarle a Dios, sino que Dios me ha dado para compartir. ¿Y compartir con quién? Con mis hermanos. Hermanos,
usted, ¿verdad? Puede pensar, la alabanza estuvo bien, la alabanza no me gustó, ¿verdad? Otra vez este ejemplo. Pero, hermano, mire, usted tiene que pensar diferente, según Pablo. Usted tiene que pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para edificar a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer para edificar al cuerpo? ¿Puedo orar por alguien? Usted puede reunirse y a lo mejor no tiene participación dentro del culto o no habla, ¿verdad? Pero cuando se reúne, sabe que algún hermano está pasando por necesidad y ¿qué hace? Se acerca a él, le pregunta cómo está, incluso ora por él. Hermanos, nosotros terminamos nuestros cultos, ¿verdad? Y yo siempre termino diciendo, hermanos, salúdense unos a otros, no olvides saludar a uno, dos, tres, y unos los van contando, ¿verdad? Pero la idea, hermanos, que Pablo tiene y que la Biblia tiene, va un poquito más allá. La idea es que cada vez que nos reunamos, vayamos pensando en cómo edificar a mi hermano, ¿sí? Entonces, si usted sabe que algún hermano tiene necesidad, acérquese al final, antes del culto, antes de la reunión, un ratito ahí. Dígale, hermano, estoy orando por usted, o ore por usted, por él, ¿verdad? Por su necesidad. Léale un pasaje bíblico, dígale, hermano, yo sé, yo pasé por esto, pero mira, Dios puede, Dios hace. Alguien puede dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, un abrazo, una sonrisa. Alguien más puede anotar una necesidad y puede orar y la puede compartir. Entonces, hermanos, a veces esperamos, ¿verdad?, a que desde el púlpito o cuando me den la palabra y todos me escuchen, pero no es esta la idea. Según Pablo, cuando os reunís, cada uno tiene algo. Hermanos, entonces esto cambia nuestra idea, ¿verdad? Cada vez que vayamos al culto, entonces pensemos, hermanos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para edificar a mi hermano, a mi hermana, a mis hermanos, a tal persona? Llegó alguien, ¿verdad? Es nuevo en la iglesia. ¿Qué hago yo para edificarlo? Puedo acercarme, puedo preguntar, puedo hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es un buen tip, ¿verdad? Para que cuando termine el culto no nos vayamos rápido porque tenemos hambre. Quédese un poquito, unos 5 minutos y hable con alguien. Ore con alguien, ore por alguien. Acérquese a alguien, ¿verdad? Platique. Hermanos, edifique usted a alguien de la iglesia. La idea, hermanos, no es ser un espectador, no es ver cómo cantan, no es ver cómo los demás ministran o comparten o saben o hablan o dan una palabra o un pasaje o oran, sino yo qué puedo hacer para edificar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, vosotros tiene, dice Pablo, tiene. Entonces, hermanos, número 2, ¿verdad? Número 2, Dios diseñó una iglesia donde todos contribuyen a la edificación. Usted puede hacerlo. Hermano, no solo es el pastor, no solo son los diáconos, sino usted. Dios le ha dado algo, Dios le ha hablado en alguna parte, ¿verdad? Vamos a la tercera. Miren, Dios, hermanos, diseñó la reunión, ¿verdad? La reunión para que la iglesia entienda y crezca. Entienda y crezca. Pablo, hermanos, va a dar énfasis en varias cosas aquí, ¿verdad? Cada uno de vosotros tiene algo. Y miren, lo que Pablo dice que los hermanos tienen es salmo, ¿verdad? Esto es fácil de averiguar qué será. Y salmo, hermanos, pues según la Biblia, ¿verdad? Son cantos, son canciones, son himnos espirituales, cantos que edifican a la congregación, que consuelan, que fortalecen, que dan aliento, que dan esperanza, que dan fe, ánimo, ¿verdad? Son cantos, hermanos, que se cantan en la congregación, ¿verdad?
alguno de ustedes sabe cantar o no sabe y dice, yo quiero cantar esto. Habla sobre un pasaje importante para mí o para usted, ¿verdad? Y lo puede hacer. Hermanos, dice, trae salmo. Y luego dice Pablo, trae doctrina, ¿verdad? Obviamente, hermanos, también es fácil. Doctrina es esa enseñanza que forma, que viene de la Biblia, ¿verdad? Que forma el carácter, que nos forma como cristianos. Alguien trae doctrina, alguien estudió un versículo y lo quiere compartir, ¿verdad? En el Salmo alguien le ayudó un canto, un salmo y lo quiere compartir. No solo en el culto, hermanos, puede ser al final. Alguien puede acercarse y decir, escucha este canto, lee este pasaje, mira, la Biblia dice, ¿verdad? Y luego dice Pablo, lengua, que aquí ya como que se complica, ¿no? ¿Qué será lengua? Y luego dice revelación, también como que hay dudas, ¿no? Y luego dice interpretación, ¿verdad? Hermanos, aquí, miren, lo que pasa es que en la iglesia de Corinto era una iglesia, hermanos, multicultural. ¿Qué quiere decir multicultural? Era una iglesia, hermanos, donde se reunían diferentes culturas. Eso quiere decir, hermanos, que en la iglesia de Corinto había gente que hablaba no solo una lengua o un idioma, sino hablaba varios, o había en la iglesia había gente que hablaba griego, o hablaba hebreo, o hablaba arameo, o hablaba otra lengua, ¿verdad? Como las lenguas que Hechos nos relata. Es como si hoy en un culto, hermanos, hubiera reunidos en esa congregación o en esa reunión de grupo, de célula, hubieran varios que hablan diferentes idiomas, ¿verdad? Francés, español, inglés. Hermanos, la iglesia de Corinto era así, había gente que hablaba diferentes idiomas. Por lo tanto, hermanos, a la hora del culto, todos querían hablar, todos querían participar y hablaban en su idioma, ¿verdad? Pero se necesitaba alguien que interpretara el idioma, que hablara el idioma común, ¿verdad? Para que todos lo pudieran entender. Pero hubo un tiempo, hermanos, donde se volvió un caos. Todos querían hablar, todos querían decir, todos querían cantar, todos querían decir lo que el Señor les había dicho, ¿verdad? Por lo regular los apóstoles traían la revelación, la interpretación, pero había hermanos que querían compartir, ¿verdad? Pero había un descontrol en el culto. Y por eso Pablo se toma el tiempo para escribir esto. Y al final, ¿verdad? Después va a decir que hágase todo decentemente, con orden, que les pida a los varones que tomen el liderazgo porque necesitaban ellos seguir un orden, ¿verdad? Por eso Pablo aquí dice y enumera todo lo que la gente quería hacer en el culto, ¿verdad? Y entonces, hermanos, Pablo hace énfasis en tres cosas: en lenguas, en doctrina e interpretación. ¿Por qué, hermanos? Miren, porque según Dios, Él diseñó a la iglesia y las reuniones en la iglesia para que la iglesia pueda comprender, pueda entender, pueda crecer, ¿verdad? De esta manera va a ser edificado. Entonces Pablo hace énfasis, hermanos, en estas acciones que tienen que ver con traer a la verdad o traer a la luz o ayudar para que los hermanos puedan entender la Biblia, la doctrina, la enseñanza, ¿verdad? Hermanos, en Corinto también espiritualmente era una iglesia que era dinámica, era famosa, ¿verdad? Pero vivían confundidos todos. Muchos hablaban no solo en idiomas, sino decían, ¿verdad?, que hablaban en lenguas y lenguas angelicales. Entonces parecía todo muy confuso. Había gente que no entendía nada de lo que estaba pasando en un culto, ¿verdad? Pero Pablo usa estas palabras porque en el culto, hermanos, también necesitamos ayudar a la iglesia o a los hermanos a que puedan entender las verdades de la Biblia. Por eso cuando cantamos, hermanos, tratamos de cantar cantos que sean bíblicos, que instruyan a la iglesia,
que instruyan a la congregación, que aunque llegue alguien nuevo, desde el canto, desde el himno, pueda ir entendiendo las verdades de Dios, a Jesús, la salvación, ¿verdad? Como iglesia, hermanos, queremos que no solo la predicación sea bíblica, sino también los cantos sean bíblicos, que todo el tiempo, hermanos, en nuestro culto, todos estemos aprendiendo, conociendo a Dios, entendiendo las verdades de Dios, que no sea algo que la gente piense que esto que está pasando aquí no lo entiendo, no lo comprendo, o esto ya se salió de control, ¿qué está pasando, verdad? Hay gente que va a cultos o a reuniones donde sale con más dudas, ¿verdad? La idea de Pablo, hermanos, es que en las reuniones la gente salga iluminada, salga con la verdad del Evangelio, con la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Por eso habla sobre estas tres palabras, ¿verdad? Revelación, doctrina y lenguas, interpretación. Hermanos, porque Dios diseñó las reuniones en la iglesia para que la gente entienda, hermanos, para que los mismos hermanos o la gente nueva pueda entender las verdades de Dios. Sí, entonces, cada uno, hermano, que propone un canto, ¿verdad? Los de voces del Señor, siempre la instrucción, ¿verdad? Es, hermanos, que diga un pasaje, que hable sobre un verso de la Biblia, ¿verdad? No tanto de nosotros, no tanto de nuestras anécdotas o de lo que pensamos o de lo que creemos, sino que venga de la Biblia, que sea la Biblia la que nos instruya, la que nos dicte, la que nos ayude, ¿verdad? A entender todas estas verdades. Hermanos, tres, ¿verdad? Dios diseñó una reunión para que todos entiendan, para que la iglesia entienda, para que la iglesia conozca a Dios, que no sea confuso, sino claro todo, ¿verdad? Que lleguen las personas y lo que concluyan de nuestras reuniones es: Jesús me ama, Jesús murió por mí, Jesús salvó mi vida, puede perdonar mi pecado, Dios es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Él quiere una relación conmigo. Estas cosas que la Biblia dice, que la Biblia nos enseña. Así que, hermanos, esto no solo es para los domingos, sino para nuestras reuniones de grupos familiares. Que todos los que lleguen, hermanos, sepan una verdad de Dios y no se vayan confundidos. Ese es el diseño de Dios. Y vamos a la última. Miren, la edificación es una regla suprema para el culto, para la reunión. La edificación es la regla suprema para las reuniones de nuestra iglesia. Hermanos, dice Pablo: hágase todo para edificación. Termina, ¿verdad?, el versículo: hágase todo para edificación. Y siempre me gusta preguntar: ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Todo, hermanos: la oración, la lectura, alguna gratitud, alguien que habla, que toma la palabra dentro del culto, dentro de la reunión, que sea para edificación, que sea para contribuir a mis hermanos. Edificación, hermanos, esta palabra pues es una palabra prestada de otro lugar, de los arquitectos, ¿verdad? Es una metáfora de un arquitecto, que alguien que está construyendo algo, un edificio, una casa. Hermanos, entonces la iglesia, las reuniones de la iglesia, los grupos familiares, las reuniones de los domingos, es para construcción, para edificación. No tanto como un espectáculo, como un concierto, como una emoción, como para manifestar algún talento, algún don, sino para edificación. Hermanos, para edificación del cuerpo. Y es un mandato, hermanos, ¿verdad? Es un imperativo, es una orden, es algo que Pablo está diciendo, que Dios está diciendo, ¿verdad? Hágase todo para edificación. Entonces, cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar en una reunión,
de grupo o del culto, ¿verdad? Piense esto, que todo lo que va a decir va a edificar, va a contribuir, va a ayudar a alguien, ¿sí? Y va a edificar el reino de Dios, va a edificar a Jesús, va a edificar la iglesia, hermanos, y todo pues abarca cada elemento del culto, cada elemento de la reunión, del grupo familiar. Entonces la edificación, hermanos, es un imperativo, es una orden, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, la verdadera espiritualidad de una iglesia no se mide por lo que se pueda manifestar ahí, sino se mide cuando cada hermano sale edificado, cuando cada hermano sale fortalecido, sale consolado, se siente apoyado por la iglesia, siente que se ora ahí por él, que Dios puede obrar, que Dios puede ayudar. Entonces, hermanos, podemos evaluar nuestras actitudes, ¿verdad? A veces queremos hablar para que yo pueda estar en el centro, ¿verdad? Que yo pueda hablar, que yo pueda decir, que yo pueda cantar, que yo pueda demostrar algo mío. Pero siempre hagámoslo pensando en la edificación de los hermanos. Hermanos, Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Dios diseñó la iglesia para que cuando se reúna sea fortalecida, para que al participar dentro del programa, dentro del culto, dentro de la reunión del grupo, pueda yo edificar a alguien, ¿verdad? Y para que al salir de esa reunión pueda no solo entender una verdad, sino salir edificado. Hermanos, cada vez que usted va a la iglesia o se reúne, al principio algunos, ¿verdad?, no quieren ir, pero hay testimonios de todos, ¿verdad?, que vamos incluso sin querer ir, pero cuando salimos terminamos de decir qué bueno que fui. ¿Por qué? Porque Dios obró, porque Dios fortaleció el espíritu, ¿verdad? A través de la palabra, del canto de algún hermano. Hermanos, la idea es que las reuniones son para edificarnos, son para edificar el cuerpo, pero también la idea, hermanos, es que cada vez que nos reunamos vayamos pensando en cómo puedo contribuir, cómo puedo edificar, ¿verdad? No solo ser espectador, no solo estar observando lo que otros hacen, no solo escuchar las gratitudes, no solo ver lo que otros cantan, no solo escuchar la predicación, sino que al final del culto o al principio del culto o en alguna parte yo pueda acercarme a un hermano y ayudarle, orar por él, bendecirlo, servirle, darle una palabra de ánimo, de aliento. Cada vez que nos reunimos, hermanos, según Pablo, es para que la iglesia pueda ser edificada. Dice el pasaje, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Y esta es la invitación, hermanos, a que dentro de 8 días, ¿verdad?, todos vamos a querer vernos, a querer reunirnos, porque hoy no lo pudimos hacer, pero dentro de 8 días vamos a querer hacerlo. Piense en esto. ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué tengo para dar, para servir dentro de la reunión, dentro del grupo? Hermanos, platique con las personas, acérquese a ellos, ¿verdad? Y compártales un canto, compártales algo de la palabra de Dios, ore por ellos, bendígalos, ¿verdad? Acérquese. Entonces, no salga corriendo, ¿verdad? Trate no solo de saludar, sino de edificar a alguien, hermanos. No somos solo espectadores, Dios nos ha llamado para crecer, ¿verdad? Y si usted está tentado a no ir un domingo, a no ir a un grupo familiar, piense que el diseño de Dios para que usted crezca es mediante su comunidad, mediante su iglesia,
corporalmente usted va a crecer. No existe un cristiano que vive solo, que vive aislado, que dice yo leo la Biblia en mi casa. Hermanos, Dios ha diseñado el crecimiento espiritual, el crecimiento cristiano de una manera y la ha diseñado corporalmente, corporativamente. Entonces piense esto cuando os reunís y vaya, reúnase, ¿verdad? No se quede en casa, no se quede aislado, no se quede solo. Somos ovejas que necesitamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, somos ovejas, ovejas de su prado. Hermanos, terminamos esta serie de alabanza y de adoración. Piense, ¿verdad? Cada vez que usted piensa y reflexiona esto, usted está adorando y alabando a Dios. No solo es en el canto, no solo es allá arriba, sino es cuando usted se reúne. Así que vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Sin duda no podemos reunirnos hoy, Padre, por diferentes motivos. Algunos de mis hermanos querían hacerlo. Algunos, Padre, deseamos haber estado juntos, pero por el motivo, Padre, que tú conoces, que todos conocemos, no hemos podido, Señor, este día. Pero te pedimos que nos ayudes a reflexionar en cuanto a nuestras reuniones, Señor, y que cada vez que nos reunamos, ya sea el domingo o en nuestros grupos familiares, Señor, podamos hacerlo de una manera que te adore. Porque, Señor, queremos adorarte, queremos alabarte. Y hemos entendido hoy, Señor, que una de las formas, de las maneras, es hacerlo congregándonos, Padre, en tu nombre con nuestros hermanos. Ayúdanos a ver la necesidad y actuar. Ayúdanos a hablarle a las personas, Señor, a los hermanos de nuestra propia iglesia, a preguntarles, a orar con ellos, a orar por ellos, a acercarnos, a bendecirlos, Señor. Danos ese corazón, Señor, que busca edificar todo el tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.